La serie de Invencible nos ofreció una increíble tercera temporada, trayendo momentos del cómic que ansiaba ver adaptados, siendo los principales por supuesto y de los que más ganas tengo de hablar el episodio 7 y 8, titulados respectivamente como ¿Qué es lo que hice? Y pensé que nunca te ibas a callar. Además, claro, me gustaría hablar un poquito del resto de episodios, pero en general, estos dos episodios en específico terminaron con broche de oro la temporada, adaptando y alargando ciertas partes que en los cómics terminaron ambiguas. Así que por eso y más, hablemos de los episodios 7 y 8 de la tercera temporada de Invencible. Bueno, para hablar bien de estos episodios, primero hablemos del tema más sonado y el punto más débil de la serie, su animación. Y es que desde la primera temporada la animación ha sido el principal foco de críticas, porque cuando hablamos de la historia todo es impecable, ninguna queja, al menos de mi parte. Incluso se tomaron la molestia de añadir cosas que no estaban en los cómics, mejorándolas o al menos dándoles más tiempo en pantalla a diferentes tramas y subtramas, como es el caso de bastante del tiempo en pantalla de Oliver, y como este empieza a ver la vida y la muerte, porque no sé ustedes, pero en lo personal siempre sentí que el cómic dejaba muy de lado esta faceta del personaje, siendo algo que se le puede sacar mucho potencial. Pero volviendo al tema, estos añadidos siguen siendo algo que ayuda únicamente a la historia, por lo que sigue estando el problema que en varias escenas de la tercera temporada se nota por mucho los problemas de producción. Y esto no lo digo para culpar al equipo detrás, solo quiero decir que cuando el final de temporada son dos de los momentos más aclamados y queridos del cómic, el que los episodios por momentos solo sean PNGs moviéndose no ayuda a calmar a los fans. Yo en lo personal tenía otro momento en específico que quería ver adaptado y ese era el Mark contra Cecil. No puedo estar más feliz con cómo fue tratada esa parte. Porque en la segunda temporada ya se había planteado el gusanito de este episodio, con ese ruido que podía dañar a Mark. Pero ver cómo Cecil lo usaba contra Mark, ver a Mark destrozando a Runnymede con Cecil diciéndole que genuinamente lo está asustando y que se calme, para después demostrarle que nunca confió en él y que desde que trabajan juntos a su vez todo el tiempo estuvo buscando maneras para lastimarlo. Por último, ese paralelismo entre Omni-Man e Invencible fue algo muy chido, aunque no sería la única vez que se les compararía. Finalmente Mark amenaza a Cecil y rompe los lazos con él. Con esto ocurre el cambio de traje, el traje azul y negro, que es con el que Mark vivirá lo que es tal vez la época más oscura de su vida, tanto personal como de héroe. Empezando con que su hermano se convierte en un asesino, demostrando un modo de pensar muy parecido al modo Viltrumita, excusándose con que es la forma de pensar de su padre, sin conocer los verdaderos sentimientos de Nolan. Luego aparece Powerplex, recordándole a Mark todas las personas que según él, Invencible mató durante su pelea contra Omni-Man. Y aunque Invencible le dice que esas muertes pudieron ser muchas más si él no hubiera intervenido, también le revela que desde ese día se ha sentido miserable. Ahora, llegando a la guerra de Invencibles, en esta el principal villano es Angstrom Levy, un villano que Mark creyó haber matado hace tiempo, pero que logró sobrevivir para traer a 18 variantes malvadas de Invencible a esta dimensión, las cuales hicieron un trato con Angstrom para manchar la imagen de Mark, destruyendo y asesinando todo a su paso. Este evento en los cómics tiene ciertas partes muy ambiguas, como el momento donde Atom Eve termina herida, algo muy importante que ni se nos muestra, o la pelea de Oliver contra el Invencible con máscara, algo que en la serie mejoraron, mostrándonos la lucha donde hirieron a Samantha, agregando al Omnimark a la pelea, mostrando la muerte de más Invencibles y modificando contra quién se enfrentan. Igualmente le cambiaron el Invencible a Oliver, lo que me parece una lástima. Por cómo llevaron la personalidad del Mark con máscara en la serie, pudieron hacer algo interesante cuando se enfrentara a su hermano no nacido en su dimensión. Casi lo olvido, pero también le dieron más tiempo en pantalla a Deborah, preocupándose por sus hijos y dándole consejos a Oliver antes de que vaya a luchar. Me encanta en general que le den más importancia a Deborah en la vida de Mark y Oliver. Luego está la pelea contra Angstrom, que en el cómic no es ni pelea, pero en la serie lo alargaron con Mark teniendo que reducir las esferas para acercarse a Angstrom, el cual termina escapando con un brazo menos y volviéndose el prisionero de los científicos que antes lo curaban. El día 2 de la guerra es el que contiene la mayoría de peleas importantes,
con todos los héroes tratando de repeler a los Invencibles. Aquí es donde Eve termina herida, los guardianes se enfrentan al Invencible sin gogles, una pelea que solo era un panel en el cómic y que ahora nos muestra cómo Immortal y Darkwind son los últimos en pie, con el Invencible riéndose de haber matado a Shapesmith y rompiéndole la pierna a Darkwind, muy parecido a como lo hizo Omni-Man en su momento, terminando por decapitar a Immortal y usando su cabeza para acabar con la última copia de Kate, que supongo que estaba muy cómoda solo viéndolo sin ayudarlos. O sea, solo estaba ahí mientras le daban una paliza a su esposo, eso está culero. También, ¿no es curioso cómo los mismos que hablaron mal de Mark cuando se rebeló contra Cecil se terminaron enfrentando a una de sus variantes más poderosas? Eso es karma. Menos tú, Shapesmith y Black Samson, ustedes no hicieron nada malo. Finalmente, cuando parecía que todos habían caído y el Invencible solo se lamentaba de no haberlos torturado más, Darkwind salta sobre él gritándole que todavía no están muertos, llevándoselo al Sombraverso para nunca volver, seguramente siendo asesinados por las cosas que habitan ahí. Y esta acción de Darkwind dando la vida para salvar al resto del equipo demuestra que nuestro Mark estaba erróneo. Los villanos sí pueden cambiar si les das una segunda oportunidad, algo que tal vez les sirva cuando se encuentre con dinosaurios. Por otra parte, en la base del Team, estos se enfrentan a la variante Gogles Mark. Este Invencible creo que es de los que menos se sabe con respecto a qué tan poderoso es. Pero suponiendo que dejó a Rex medio muerto, dejó inconsciente a Amanda, derrotó a varios de los robots de Rudy, todo eso y viéndose ileso, supongo que no estará muy lejos de nuestro Mark. Cuando saca a Rudy de su traje, le pregunta dónde está el troll que él conoce. Esto nos dice que no es muy común que en el multiverso Rudy consiga su nuevo cuerpo. Rex decide quedarse para contener a este Mark diciéndoles que tiene un plan, para después decir que todavía no saben cuando miente. En este momento Rex se luce, lanzándole todo lo que puede, desde sus gafas hasta los escombros de la base. En un momento parecía que podía vencerlo, estallando en la plataforma donde estaba parado, pero solo consiguió romper uno de sus cristales. Siendo tomado por el cuello, el invasor le echa en cara que lo que hace es inútil, que cuando lo acabe solo volará e irá por los demás. Rex lleva su mano hacia una herida profunda en su costado. El Invencible se burla, mencionando que si su mayor preocupación ahora es desangrarse, entonces es más idiota que el Rex de su mundo. Rex responde que por lo menos aquí es el idiota que se lo llevó con él. ¿Cómo? Si ya no tiene más proyectiles. Rex afirma que todavía le queda una cosa, su esqueleto. Metiendo su mano en la herida, Rex logra cargar sus huesos. El brillo en su interior logra reflejarse a través de su piel, y ante la sorpresa de este monstruo, toda la base del Team es borrada del mapa, junto con ellos dos. Bulletproof pone a salvo a Amanda y a Rudy, y este último observa cómo su amigo dio la vida para salvarlos. Sin duda el momento más triste de este arco, algo que se nos fue cocinado desde muchísimo antes, con todo el desarrollo que se le dio a Rex, volviéndose más cercano a sus compañeros, incluso empezando una relación con Rey. Yo pensaba que como Rudy era un clon de él más joven, su amistad se volvería con el tiempo algo más como una hermandad, pero aún así es obvio que su muerte le pegó fuerte a Rudy. La verdad, esta es una idea que me surgió viendo cómo es que adaptaron la guerra contra los Invencibles, y es que pareciera que este arco va muy acorde con la transformación a villano de Rudy, el cual ahora adopta el nombre de Rex. Y es que si lo piensas, no estaban nada preparados por una invasión a esta escala, y mucho menos estaban listos para lidiar con tantos Viltrumitas a la vez, pese a saber que la posibilidad de una invasión por parte de estos era un peligro constante. Se confiaron con que la única línea de defensa que necesitaban era Mark, y como vimos, cuando ya no contaron con él, tuvieron que arrojar todo al asador, lo que terminó en la muerte de muchos héroes y en la destrucción de varias ciudades importantes del mundo. Además que ni siquiera lograron matarlos a todos. Lo que digo es que más adelante, cuando Rex invade la dimensión flaxiana, este demostró que sabía lo que era defender a un mundo y más allá gobernarlo, consiguiendo una época de paz absoluta en el tiempo que estuvo ahí. Quizás pudiéramos decir que, viendo la ineptitud del Pentágono para proteger el planeta, pese a saber que una invasión así era posible, Rex habría decidido reinar el planeta eliminando toda amenaza a este, eliminando tanto a enemigos como a amigos, todo con tal de evitar una catástrofe mundial, como lo fueron estos 3 días de guerra. Ya sé que suena raro, pero se podría decir que su primera idea antes de ir a Flaxa sería reemplazar al Pentágono, o por lo menos involucrarse más en la protección del planeta.
Esto se demostraría más adelante cuando querría ir a la dimensión flaxiana para cortar el problema de raíz, sabiendo que estas invasiones nunca pararían y que podrían cobrar la vida de más de sus amigos. Pero ya una vez ahí, su idea se retorcería hasta convertirse en lo que es en el futuro, cambiando esa primera motivación de proteger a sus amigos a ahora simplemente querer ser rey y justificar el eliminarlos como que está protegiendo al planeta. Ahora, sin tiempo para descansar y sin previo aviso aparece en el cielo Conquest. Siempre me encantó la llegada de Conquest a la Tierra, sin darle tiempo al planeta para recuperarse, luego de los 3 días de guerra contra los Invencibles. Eso hace que su pelea contra Mark se sienta más importante, porque incluso en su pelea contra Omni-Man, Cecil tenía un pequeño plan B con los nuevos guardianes, pero ahora Invencible es la última línea de defensa contra la conquista del planeta. Y eso lo demuestra Cecil con su preocupación tratando de conseguir lo que sea para apoyar a Invencible. Hablando de Invencible, me encanta cómo al principio de la pelea se le planta sin miramientos a Conquest. Presiones de él mismo acaban de destruir el planeta, lastimaron a los que quiere y asesinaron a miles de personas. Por lo que lo único que quiere ahora es concentrar toda esa culpa que tiene en sus puños y liberarla golpeando algo con toda la fuerza que tiene. Así de cabrón se la pinta Mark a Conquest, solo para momentos después pedirle de favor que lo escuche, para que le vuelvan a dar en su madre. Eso es lo que menos me gusta, cómo empezó tan bien farmeando a Aura, para después perderla de puta. Hablando de Aura, hermano, esa caída de Mark atravesando edificios, chocando contra el suelo, y cuando parece que se terminó aparece un camión que lo remata con una explosión. Me recuerda el momento donde Omni-Man lo manda contra Chicago. En ese momento Invencible hasta se reincorporó y detuvo su avance de un modo que siempre me encantó como se veía. Con el choque contra ese camión para dar una vuelta y clavar sus piernas contra el piso y viendo que no basta, también utiliza las manos, dándolo todo para dejar de rebotar. Pero hermano, ahora míralo. Solo se detuvo por la explosión, hasta azotó la cabeza contra el pavimento. Ese güey inspira, o sea, el golpe de Omni-Man no fue poca cosa. Hasta me atrevería a decir que fue casi con todas sus fuerzas. Y ahí Mark pudo hasta volar para tratar de ayudar a la gente. Este Mark preferiría tirarse a dormir, que pase lo que tenga que pasar, de no ser porque hay civiles y los tiene que salvar. Bien, ahora que pude hablar de una escena de 2021 que no he podido olvidar, mi cabra Oliver va con todo para salvar a su hermano, y aunque de un manotazo lo tumbaron, la maldita cabra no se rinde y sigue queriendo ayudar a Mark, sufriendo posiblemente uno de los peores dolores posibles, casi siendo partido en dos. Mark lo salva solo para que Conquest le siga dando en su madre y después se lo lleve por el agua, omitiendo la parte donde lo estrella contra un barco y en diferentes partes del mundo. Lo lleva directamente a una playa donde asesina un montón de gente. Finalmente ocurre el momento clímax. Eve, luego de despertar, le pide a Cecil que la teletransporte hasta donde está Mark. Interviene dándole más pelea a Conquest que en el cómic. En el cómic solo estuvo para poner una simple barrera y después morir, pero finalmente no puede hacer nada y la asesina. Tanto paso a una escena desgarradora con Mark rogando por ayuda, recordándome mucho a la muerte de Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man 2, con ninguno de los dos pudiendo vivir sin su amada. Mark termina por convertir toda esa tristeza en odio y se lanza contra Conquest, destruyendo sus brazos en el choque, pero ignorando el dolor sigue arremetiendo usando uñas y dientes con tal de matarlo, y lo estaba logrando. Tal vez a esto se referirá Angstrom en un futuro, cuando mencione que en la mayoría de universos donde Mark se volvió malvado fue porque algo le pasó a Samantha y él simplemente perdió la cordura. Porque aquí Invencible no estaba luchando como siempre, tal vez ni siquiera luchaba como Viltrumita. Se convirtió en una bestia que lo único que quería era venganza. Y aunque después Eve revive y Mark se medio calma, ¿qué hubiera pasado después si hubiera perdido a la principal persona que lo mantiene a flote? Mark se distrae por un momento al ver a Eve revivir, y esto lo aprovecha Conquest para contarle su triste historia. Un cambio muy significativo al cómic que te puede o no gustar. A la mayoría creo que le gustó, a mí también. En lo personal se me hace curioso cómo la gente empatizó tan fácil con este Conquest. Es como, hermano, el tipo dejó bien en claro que le disfruta de su trabajo.
demostró lo sádico que es y luego se lamenta porque nadie se le quiere acercar. Te acabo de ver torturar a un niño. No quieras hacer como que solo eres una víctima del sistema Viltrumita. Estás loco. Más de lo que es aceptable en tu sociedad. Bueno, finalmente Marco usa la cabeza y desfigura al villano. Y eso fue la tercera temporada de Invencible. Una temporada que como siempre adaptó grandes partes del cómic y donde este no pudo profundizar más, la serie se encargó de rellenar los huecos. Excelente adaptación, mala animación, pero eso es más culpa de Prime Video y el bajo presupuesto que le dedican a Invencible. Esperemos que en la siguiente temporada mejoren eso. Si quieres apoyarme, puedes suscribirte, dar like, comentar y seguirme en mi cuenta de TikTok, que se encuentra en la descripción del video. Y sin nada más que decir, adiós.